Sean bienvenidos a los invitados a esta casa de estudio, la Universidad Vasco de Quiroga. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Dentro de la edición de estudios de posgrados, generalmente hacemos mesas de análisis, debates, conferencias de los principales temas de la agenda jurídica nacional. Y pues en esta ocasión queremos abrir un debate, un análisis sobre la última reforma a la ley de amparo. Es un tema que pasó de una u otra manera rápido. Se hicieron aparentemente algunas consultas ciudadanas al respecto, pero es una iniciativa de ley que pasó muy rápido. Seguramente, como toda iniciativa, como toda reforma, debe tener una connotación, bien y mal, para nuestra sociedad, y efectivamente el objetivo de ello es analizar esta reforma, y por ello nos permitimos en esta universidad traer invitados de lujo. Si bien es cierto, los ponentes son de casa, son docentes de esta institución, pero también lo es que son personas muy ocupadas y quisieron un espacio en su agenda para poder compartir con nosotros un poco de su conocimiento y un poco su experiencia profesional. El presente a mesa de análisis, antes de presentar a nuestros invitados, tiene como objetivo, como ya lo referí, conocer su punto de vista. Vamos a iniciar con una primera ronda de exposición de hasta 10 minutos por cada uno de los ponentes. Después una segunda ronda de exposición a manera de cierre de hasta 3 minutos. Y abrimos un espacio de preguntas y respuestas, si es su intención hacerlo, aquí a los presentes. Les permito comentar a nuestros ponentes que los que nos acompañan son alumnos de posgrado y algunos alumnos de licenciatura y algunos docentes de posgrado. Sin más, me permito presentar a nuestros finos invitados, utilizando el mismo orden que veo aquí en el panel. El doctor Eduardo Rivas Íñiguez. El doctor Eduardo Rivas Íñiguez es abogado por la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en amparo por la Universidad de Durango. Tiene un doctorado en amparo también por la Universidad de Durango. Además tiene una licenciatura en psicología. Ha tenido una larga experiencia y larga travesía en el Poder Judicial Federal, siendo oficial, actuario, secretario de tribunal, secretario proyectista, fungiendo cerca de 18 años en servicio público, y su última responsabilidad fue secretario proyectista del primer tribunal colegiado en materia civil del 11º Circuito de la ciudad de Morelia, Michoacán. Tiene diversos diplomados y diversas capacitaciones y es parte del claustro docente de esta universidad. Un aplauso, por favor, para el doctor Rivas. Me permito a continuación presentar al maestro Rubén García Mateos. El maestro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un diplomado en Argumentación Jurídica por el ITAM. Es maestro en amparo por la Universidad de Durango. Tiene una especialidad en Justicia para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial y también una especialidad en Derecho Notarial por la Universidad Ross de Morelia, Michoacán. El maestro Rubén García Mateos también tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial Federal, pasando prácticamente todos los puestos que se desempeñan en un órgano de justicia. Ha sido oficial, actuario, secretario, proyectista, secretario de mesa, y su último cargo fue juez de distrito. Actualmente es juez en retiro. Fue juez de distrito en el sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal en la ciudad de Morelia, Michoacán. Además tiene también una larga trayectoria de cursos. Ha sido capacitador, expositor. También ha sido docente de esta institución. Ojalá, maestro, se anime a volver a retomar cátedra en esta casa de estudios. Y también en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia. Un aplauso, por favor, para el maestro. Y por último, en mismo orden, presento al maestro José Refugio Rodríguez Núñez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, plantel Guadalajara. Tiene una maestría en Derecho Amparo por la Universidad de Durango, maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Es catedrático
de Azcapa o ácido catedrático de Azcapa, Universidad Magnoamericana, Universidad de Durango, y también pertenece a claustros docentes de esta institución. Es conferencista, ha fungido en el desempeño profesional como defensor de oficio y tiene una larga trayectoria como abogado postulante, en varias materias, principalmente, corrígeme maestro, en materia penal y en amparo. Bienvenido, maestro Refugión. Pues pudieron constatar que tenemos panelistas de lujo y pues sin más les voy a pedir su primera intervención. Si me lo permite, doctor Rivas, tiene hasta 10 minutos para hacer una postura sobre la ley de amparo. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí. Y bueno, entrando luego al núcleo duro de esta reforma. La reforma dividida en concepto en dos partes, ¿no? La primera, que fue el 13 de marzo del 2005, en donde hubo algunas actualizaciones en relación a lo que venía siendo la referencia, la supletoriedad conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles, que por cierto es un tema que todavía no se ha adoptado debidamente en el país, el lenguaje incluyente, la supresión de atribuciones de la Suprema Corte, que esa parte a mí me gustaría mucho detenerme. Particularmente, como me hicieron favor de hacer la reseña, un servidor que ha trabajado en el Poder Judicial durante tantos años, te das cuenta de que realmente la reforma era necesaria, sí, mas sin embargo no en la forma y en los términos que ésta se llevó a cabo. Personalmente considero que este tipo de reforma busca un fin meramente fiscal. ¿A qué quiero yo llegar? Una de las reformas que se hizo en este primer bloque partió de la perspectiva de la digitalización de los expedientes, de utilizar la firma electrónica, lo que es muy positivo desde términos prácticos, pero también tiene el sello de que de alguna manera busca estar fiscalizando de manera constante a todo abogado postulante, que era una parte que de alguna manera se estaba escapando, ¿sí? Ahora, el tema de cambiar las sanciones, las multas, por lo que venía siendo de salarios mínimos al UMA, que obviamente pues tiene alguna cuestión que tiende a ser más favorable hacia la autoridad. ¿Y por qué? Porque la autoridad tiene ya amplias facultades, amplias facilidades para poder burlar o poder hacer nugatorio alguna determinación judicial, cosa que vamos a abordar un poquito más adelante. En la reforma que se hizo en esta última de octubre del 2025, la parte toral que se señala en la exposición de motivos parte de la premisa de que se trataba de hacer más accesible hacia el gobernado la impartición de la justicia. El tema real es que no puede llevarse a cabo en los términos que ellos lo pretenden, es decir, se busca que sea una forma en que el propio gobernado pueda acudir a las instancias judiciales sin la necesidad de un abogado. Yo les invitaría a la reflexión. ¿Por qué creen que no ha existido una aplicación que resolviera el derecho? Digo, si todo el derecho está escrito, ¿por qué no se pudiera modernizar? Ustedes recordarán, no hace mucho tiempo, una legisladora dijo, incluso burlándose de la oposición, dijo, actualícense con ChatGPT, ustedes pueden leer 250 hojas en 15 minutos, les hace un resumen. La verdadera función del legislador es primero que nada conocer la norma y los alcances. Una de las expresiones tiene un gran significado e impacto hacia todos los gobernados. ¿Qué es lo que ocasionó esta última reforma? No solo es el aspecto de la cuestión económica, sino el aspecto de que se ha vuelto mucho más técnico, confiriéndole a la autoridad la posibilidad de que en un momento determinado pueda evadir el cumplimiento de una sentencia de amparo. Y voy a este punto. Primera,
El acotamiento del interés legítimo. A mí me parece una involución a lo que ya se venía trabajando desde el 2008 con la entrada de los derechos humanos, la modificación al artículo 1 constitucional, en el 2011 que surge la nueva ley de amparo, bueno, ya la hora abrogada, derogada. El tema fino es que la idea de hacer un interés legítimo era abrir la puerta para que todo gobernado pudiera tener acceso a la justicia. El solo hecho de que se brindara la posibilidad de tener acceso no implicaba que tuviera automáticamente la razón o que se fuera a conceder el amparo. La retórica fundamental que se estableció en la exposición de motivos era coartar el abuso desmedido que se había hecho en relación a la suspensión de amparo, cosa que tiene sentido, lo que incluso podría ser aplaudible. El problema es acotarlo hacia todas las personas, como si todas las personas estuvieran en la misma hipótesis para poder evadir o hacerse valer de las disposiciones que establece la ley de amparo. Otro de los puntos importantes que a mí me pareció en el tema de la suspensión, sobre todo en materia fiscal, es que tiene el sinsabor de que por el solo hecho de que la UIF pueda establecer que existe lavado de dinero, entonces automáticamente está negada la suspensión provisional. Y será, dice la ley, que tendrá que ser hasta que se acredite la procedencia lícita de los recursos cuando podría entregarse la suspensión definitiva. Y entonces me cuestiono, ¿cuál sería el objeto de continuar el juicio si en la suspensión acreditaste la procedencia lícita del recurso? Finalmente, ese sería el fondo del juicio de amparo, tratándose de temas de lavado de dinero. Salvo la mejor opinión que ustedes pudieran tener, creo que condiciona bastante el hecho de que sea el propio interesado que acredite la procedencia lícita de los recursos. Se habla de un tema muy fino. Se va a hacer un congelamiento, pero sí se va a garantizar el mínimo vital. Ok, perfecto, cosa que está bastante saludable, se garantizan las nóminas, se garantiza el pago de los activos, pero ustedes comprenderán que dentro de la experiencia, los asuntos, particularmente en temas de hacienda o créditos fiscales, tienden a ser asuntos muy largos. Imagínense una empresa que llega a durar cerrada, no sé, 1, 2 años en lo que se lleva el juicio de amparo. La idea actual que te dicen es, básicamente con esta reforma, es paga primero y después vemos si es procedente que te devolvamos los recursos. Pero entonces yo les haría un cuestionamiento. ¿Qué pasa con toda la gente? Se han dedicado algunas personas a hacer ver que son los ricos quienes evaden el pago de impuestos. Pero, ¿qué pasa cuando hablas de un pequeño empresario y que te obligan a estar haciendo el pago de lo que se presume que estás lavando? Podría ser que no tuvieras el capital para poder pagar esa garantía. Entonces, eso sería para mí un tema que sí debería de ser un poco más flexible por parte del legislador. Sin embargo, bueno, así ya quedó. Y la parte que a mí me preocupa más, por la experiencia que tengo en tribunales, me he dado cuenta que hace referencia al tema del cumplimiento. La mayoría de las personas que llevamos el juicio de amparo sabemos que la ejecución de sentencia es otra fase del juicio, es como la mitad del juicio. Una cosa es que llegues con la sentencia de amparo, cosa que está bastante bien, y otra muy distinta es ejecutarlo. En materias como administrativo, agrario, son a veces ejecuciones de sentencia que puedes llevarte 2, 3 años por cuestiones meramente presupuestales. En una de las reformas que se acaba de hacer, hace referencia de la posibilidad de que la autoridad en un momento determinado haga mención de decir de manera fundada y motivada el impedimento legal que tiene para ejecutar esa sentencia. Si tenemos ese impedimento legal, siempre lo va a existir,
pueden preguntar a todos los operadores de amparo que siempre el problema es que la autoridad, particularmente, por ejemplo, en materia administrativa, fiscal, laboral, te dicen, ¿sabes qué pasa? Que por cuestión presupuestaria no tenemos para poder llevar a cabo, ejemplo, una reinstalación. Ciertamente ya te llena su sentencia, está muy bien, pero tengo el impedimento legal porque no tengo los recursos económicos. Lo que generalmente se hacía en los tribunales era decir, bueno, pide presupuesto, un presupuesto adicional, una partida especial para poder llevar a cabo esa reinstalación. Y no obstante que estaba la presión por parte de los tribunales y juzgadores, lo cierto es que la ejecución de una sentencia de amparo es un tema que puede llevar muchos años. Hace tiempo, cuando yo estaba en un juzgado de distrito, me tocó conocer un asunto, antes del 2011, por supuesto. La sentencia de amparo se había dictado en 1940. Era materia agraria y todavía no se podía ejecutar. Y les voy a explicar la razón fundamental. Era una comunidad indígena contra un ejido. Y la comunidad indígena estaba en posesión y resultaba que le favorecía el derecho, conforme a esa sentencia dictada, al ejido. ¿Saben cuándo iban a poder ejecutar esa sentencia? Nunca. O sea, realmente hay juicios que se vuelven interminables porque el tema de la ejecución de sentencias, si bien está establecido en la ley, al final de cuentas tiene todo un bagaje de asegúnes, de estar requiriendo por autoridades. Incluso se hizo la precisión, y ya concluyó mi participación, de que el juzgador le corresponde, el juez de amparo le corresponde precisar cuál autoridad es la que tiene que dar cumplimiento conforme a las atribuciones de cada uno de ellos. Hay dependencias públicas que conforme a sus estatutos son una odisea realmente jurídica adentrarse y conocer cómo es su funcionamiento. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes. Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y que tengan la paciencia para escucharnos. A veces, defender lo indefendible es sumamente difícil. El juicio de amparo tradicionalmente ha sido el orgullo de los mexicanos y ha sido la herramienta de los gobernados frente al Estado para evitar el abuso del poder. Y podemos decir que el juicio de amparo de México para el mundo. Otra característica de los derechos humanos, o una característica importante de los derechos humanos que tiene que ver con el juicio de amparo por la reforma que existió, es el principio de progresividad que lo encontramos en nuestro artículo primero constitucional, contrario a la regresividad. Nos acaban de vender, y ya no la implementaron, una reforma a la ley de amparo, en la que nos decían que el objetivo era fortalecer, modernizar y modernizar el juicio de amparo. Como lo dijo, me interesó. Pasaron dos reformas, una que no sonó mucho, que fue en este 2025, que la llama, fue en marzo, y esta con la que amanecimos el 16 de octubre, en el que de la noche a la mañana es como si nos hubieran quitado la cobija frente al Estado para defendernos, por una serie de restricciones que fue un retroceso hacia el juicio de amparo. El juicio de amparo, todos sabemos que nuestra ley de amparo surge de 1936. Dos aspectos fundamentales o relevantes que ha habido en el juicio de amparo. Tenemos la ley de amparo que en 2013 nos la modernizaron, con cosas bastante bien. Pero nos encontramos con la sorpresa con esta reforma del 15 de octubre que vino al 16 de septiembre, que aunque trae algunos aspectos como es el juicio electrónico, como es establecer un límite para que se dicte una sentencia de amparo, 90 días después de que se llevó a cabo la audiencia, o las notificaciones, esa fue como en los contratos de adhesión, fueron las letras grandotas y bonitas para que viéramos la reforma,
y luego con letras chiquitas, como los cuentos de edición, pero que aquí no eran letras chiquitas, nos pegaron con un aspecto regresivo, como lo comentó mi antecesor. Una fue el tema del interés legítimo, en el que propiamente ya lo que hicieron fue llevar a la aplicación práctica o a la ley una jurisprudencia, la 50 de 2014, que en cierta forma venía aplicando, pero que en sí es un grave retroceso. ¿Por qué razón? Porque básicamente ese interés legítimo que teníamos y que lo veníamos aplicando para, sobre todo en aspectos ambientales, pero básicamente era para los derechos económicos, sociales, ambientales, lo que es el famoso DEXA, que lo encontramos en el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos. A través de ellos, a través del interés legítimo, había organismos que buscaban el controlar leyes que eran contrarias a los derechos humanos, y de esta forma acudían a través del interés legítimo. Y ahora ya esos organismos ya no van a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya no resienten un interés directo. Y esto, pues encontramos un antecedente cuando el famoso Tren Maya, todos los amparos de los ambientalistas que salieron, de artistas, que consiguieron muchas pensiones y al final de cuentas saben ustedes que nunca la respetaron. Ahí está el Tren Maya y ahí está todos los destrozos que hubo a la ecología, y aquí estamos. Entonces el gobierno lo que fue buscando es quitar obstáculos para seguir haciendo no el bien común, sino el interés del gobierno. Y entonces un tema, algo en lo que encontramos de una regresividad, que es en el interés legítimo. Lo otro, como lo dijo mi compañero, es la materia de las suspensiones. No me imagino yo un juicio de amparo sin suspensión. ¿Para qué nos sirve? Imagínense, el juicio de amparo lo planteamos por una violación de un derecho humano. La suspensión del juicio de amparo lo que hace es evitar que la autoridad nos siga violentando ese derecho humano durante el transcurso del juicio, que duramos 6 meses, 1 año, a veces hasta más. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a seguir en esas condiciones. Le dejaron un campo muy amplio de autoridad para que a través, aparentemente confrontando la apariencia de buen derecho con el interés social o el orden público, pues dejan las manos de la autoridad para que no niegue todas las suspensiones. En entrada, pues no hay ningún ordenamiento, no hay ninguna ley, una norma que no esté orden público. Entonces, con los nuevos jueces del bienestar y esos que a veces eran poquito más que excluyentes oficiales por ahí hay sede una magistrada que ni siquiera secretaria y ahora ya es magistrada. Imagínense en qué manos quedamos. Entonces, de las restricciones tenemos el aspecto del interés legítimo, la materia de suspensiones. Podemos poner como un tercer aspecto lo que él manejó, el congelamiento de cuentas, la solicitud de permisos o autorizaciones para una concesión, que te dicen que si ya te negaron la concesión, si te vas al amparo, pues ya te la negaron, entonces afecta al interés social si te la van a conceder. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a poder levantar una clausura de un negocio a través de donde surgió? Precisamente ahí surgió con un repente la aplicación de la prevista en buen derecho, el pedido de la demora, y ahora con esto vamos a regresar hacia atrás. Y la otra, los que nos comentaban en el aspecto fiscal. En el aspecto fiscal, el primer candado es que el juicio de amparo ya no se puede promover hasta cuando van a sacar a remate aquellos bienes que te fueron incautados durante la secuela procesal, cuando antes podías establecer, ir promoviendo una serie de recursos y llegar al juicio de amparo de acuerdo con en la etapa que ibas llegando, para evitar llegar a una resolución contraria al derecho. Y ustedes saben que así como los policías acá en la calle con una gran facilidad detienen a personas por formas arbitrarias y obtienen, aún sabiendo que no les sirven para nada, confesiones a través de tortura, pues el fisco no anda muy errado en ese aspecto. Y ahora con este candado que nos lo pusieron ya. Pero de algún lado tiene que sacar el gobierno dinero para darle a los viejitos y a esos niños que ni estudian ni trabajan, pero sí cada que agarran su quincena se van a
se van a echar unas cheves por ahí a una lata, ¿verdad? ¿Con qué los van a tener contentos? Esta reforma pues, lleva ese fin. Los congelamientos de cuentas también como lo manejaron. ¿Con qué? Con un simple indicio. Ahora sí que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Corte lo dijo que no atenta contra la presunción de inocencia porque requiere de unos indicios fundados de que el recurso tiene un origen ilícito. Acá cambió todo. Entonces acá es el particular el que debe justificar la licitud del dinero que por decisión del gobierno decidió congelarlo. ¿Con base en qué? A veces por tener cierta relación comercial con alguien que se encontraba vinculado a una organización delictiva y en la que ese tercero no tiene nada que ver. ¿Y ahora qué? Y la otra al respecto de que si logra conseguir una suspensión, la garantía lo que debe fijar para poder conseguir las suspensiones. Entonces, la verdad, es lamentable esta reforma que es regresiva, contraria a los fines del artículo 3º constitucional, donde uno de los principios es la progresividad. Pero no nomás tenemos en el aspecto del amparo fiscal. Un tema que es relevante es el que nos daba, el candado que nos pusieron ahí en la suspensión, vinculando con los delitos de prisión preventiva oficiosa, en el que básicamente lo que hicieron fue traernos agregar un párrafo nada más que ya está, una parte final, ni siquiera párrafo, porque ya se encontraba ese texto ahí. Me voy a permitir leer el 176 en el numeral un minuto. En el aspecto de los delitos de prisión preventiva, dice: si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa que se refiere al artículo 19 constitucional, la suspensión solo producirá el efecto de que la persona quede a disposición del órgano jurisdiccional del amparo en el lugar que señale únicamente lo que refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Ese ya estaba, lo que se agregó fue esto: tratándose de estos casos, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en esta fracción. Esto básicamente fue tratar de igualarlo con el 19 constitucional y tratar de poner un candado, pero con certeza les digo que hay una jurisprudencia de un registro 2030-441, que es de la región centro-norte, que dice suspensión provisional contra la orden de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La jurisprudencia J3P de la onceava época es aplicable aún con la entrada en vigor de la reforma el 31 de diciembre de 2024 al artículo 19, párrafo segundo constitucional. Esta reforma a la ley de amparo no implica que pierda vigencia esta jurisprudencia. Desgraciadamente ya no lo están aplicando por un punto que ya no alcancé a tocar, que es el de la retroactividad en el juicio de amparo, que aparentemente lo quitaron, pero sigue vigente. Pero espero que mi compañero, señor juez, pueda tocarlo y ampliarlo con mayor claridad a su gran experiencia jurídica. Gracias, maestro. Bueno, en realidad no se preocupen los que están con el teléfono. No voy a hablar, entiendo que están tratando de buscar conceptos jurídicos de lo que se está diciendo aquí, pero los pueden guardar, o sea, ya sin tema. Ya, para que no estén, los veo angustiados de que, ¿qué está tratando de decir este concepto? ¿Qué quiere decir? Ya no se preocupen, o sea, ya el teléfono ya lo pueden guardar, porque voy a procurar no hacerles conceptos jurídicos tan complejos. No digo, independientemente de lo lamentable que es estar acá y verlos todo el rato con el teléfono, digo, la verdad que
que no creo que sea la finalidad de esta conferencia, por respeto a mis compañeros que dejamos de hacer cosas por estar aquí con ustedes, ¿no? Pero bueno, quiero entender que estaban buscando conceptos jurídicos. Bueno, aclarado este punto, en realidad esta cuestión de la ley de amparo no puede dejar de observarse o no puede dejar de analizarse desde un aspecto político-social, ¿sí? Se dijo que la ley de amparo, todos sabemos, es del 36, es en realidad una gran institución jurídica de México, no solo para México, para el mundo. Recordemos que frente al Estado, frente a las autoridades, ¿sí?, el ciudadano normalmente no tiene una defensa frente a actos autoritarios, sin fundamento, sin justificación, de bote pronto por ocurre eso. La institución del juicio de amparo, en puridad, es el único medio de defensa que tiene el ciudadano de a pie, llamémoslo de esta manera, nosotros, frente a cualquier acto autoritario. Una orden de aprehensión sin fundamento, un embargo de una cuenta bancaria por lo que quiera, ¿sí? Antes de este lamentable retroceso, decía maestro, y un ataque directo a aquel principio fundamental en un Estado democrático de derecho, que es la progresividad de los derechos, todos podíamos ampararnos, por ejemplo, si en nuestra colonia de repente se autorizaba la instalación de un mercado bajo la figura del que tardó mucho en desarrollarse, que era el interés legítimo. No se requería una afectación real, objetiva, sino una expectativa de, oye, pues esto eventualmente no cumple con la ley de desarrollo urbano, por ejemplo, del municipio. Además está generando basura, estoy a unos metros, es incuestionable, tenemos derecho a un medio ambiente sano, a la obligación de que la autoridad revise ese tipo de actuaciones. Ese grosso modo, ¿sí?, puede considerarse como el interés legítimo. ¿Qué se hace ahora? Se elimina el interés legítimo y se regresa al decimonónico clásico interés jurídico. Solo lo que realmente te afecta. Se puso el ejemplo del Tren Maya. Hubo una devastación ecológica. Todos podríamos eventualmente tener derecho de ir al amparo o tener acción para ir al amparo, haciendo valer el derecho de, oye, pues es el medio ambiente, es nuestra selva, es un pulmón, se están contaminando. Pues parecería que sí. Pero la autoridad lo rompe de facto, el legislador lo elimina de facto ese interés legítimo. ¿Y qué permite eso? La posibilidad de un actuar constantemente arbitrario de la autoridad sin que nadie pueda realmente detener su actuación, no por capricho, detener su actuación para verificar, uno, por ejemplo, que se cumplieron con los estudios de impacto ambiental. Dos, esos son ejemplos, que se están tomando las medidas para proteger, no sé, el jaguar. Tres, que se está tratando de hacer todo lo posible porque se tuvo la viabilidad de la Comisión Nacional del Agua para que no se fuesen a contaminar los ríos subterráneos o los cenotes de aquella parte del país, que es una riqueza impresionante, ¿no? Sí. Es un ejemplo respecto a interés legítimo. ¿Qué pasa? Voy a tocar solo algunos aspectos con aquello de las cuentas Balcano. La UIS
que es la unidad de inteligencia financiera, que es una derivada de esa, depende de esa. Ante cualquier movimiento extraño, puede decretar un embargo precautorio. Un embargo precautorio que no tiene control judicial. No van con el juez a decir, oye, mira, tenemos estas pruebas de que probablemente aquí se está lavando dinero. No. La UIF, por capricho puede ser, por berrinche, como un acto autoritario, puede embargar, bloquearla. Ustedes son abogados, veo que están atentos siempre al teléfono, entonces seguramente es para ver las actualizaciones de derecho, las noticias político-jurídicas que nos afectan, que seguramente es por eso. Ustedes saben lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto. Sí, el despacho del asesor de presidencia de Castillejos, ¿sí? Uno de sus primos parientes estaban a cargo de la UES, detectaban alguna cuenta bancaria extraña, la bloqueaban, le decían al despacho de ellos, y el despacho de ellos, no te preocupes, yo te voy a liberar la cuenta. Entonces, era un vicio, eran actos autoritarios. ¿Quién nos garantiza que en este sexenio y en el anterior no se está haciendo lo mismo? Voy a poner solo esos 2 ejemplos, porque el tiempo es corto y la verdad que los temas son amplísimos y veo que ustedes están súper atentos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión con estas reformas a la ley de amparo? Recordemos que la finalidad de la ley de amparo es que el gobernado, nosotros, ustedes, nuestros vecinos, parientes, primos, tengamos la posibilidad de detener un acto probablemente autoritario para que una autoridad de derechos humanos, una autoridad de control constitucional, revise que la autoridad, que el Estado no está actuando arbitrariamente. Pero ¿quién está promoviendo estas reformas? Pues el propio Estado, transgrediendo uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, la progresividad. Es decir, no puedes hacer una reforma para limitar o restringir derechos. Eso es lo que está haciendo el Estado. ¿Para qué? Pues para el mismo Estado tener una manga ancha de probablemente efectuar actos autoritarios, ¿sí? Dice el de la cuenta bancaria, bueno, si a la UIL se le ocurre embargarte una cuenta, bloquearte una cuenta, no te preocupes, basta que acredites, ¿sí?, que el origen es legítimo, el origen del dinero. Bueno, pero entonces bastará que la web diga, aquí, ¿no? Esta me gusta, esta cuenta me agrada. Aquí también esa me agrada. ¿Sí? Eso es lo que se está provocando con este tipo de reformas. Una afectación a nosotros, a nuestros derechos. Hay para decir, bueno, pero pues yo hago modificaciones de 30 pesos a la semana, pues, ¿qué? De la UIF. Me van a denunciar por empobrecimiento inexplicable, ¿no? No enriquecimiento, no, empobrecimiento inexplicable. Pero poco a poco los estados autoritarios van mermando los derechos. Y esta reforma a la ley de amparo es la última hasta este momento. Pero recordemos cómo, ¿sí?, por un capricho, berrincho, ocurrencia de Andrés Manuel, rencor de Andrés Manuel, destruye un poder judicial, ¿sí?, lo limita por una ocurrencia, ¿sí? ¿Y qué provoca? Que ahora el mismo Estado representado por el Ejecutivo, el Legislativo, que son
el grupo político en el poder, ahorita están estos, pero mañana van a ser otros, y entonces los que están ahora dicen, no, son bien arbitrarios. ¿Cómo? ¿Tu reforma? Los que están decidiendo nuestros derechos, un minuto, ¿sí?, son precisamente aquellos que están llegando a decidir nuestros derechos patrocinados por los políticos. Usted, joven, si usted llegase a cometer cualquier delito, ¿sí?, federal, y le toca a la jueza Alquicira del Bienestar ocurrente, como ella sobre la otra, que no me acuerdo, que llegó a decir que el GPT el rezago aquí del Centro de Justicia de Ejecución se iba a acabar con la inteligencia, y bueno, creo que no, ¿cómo dicen por ahí? No quiero decirlo. ¿Cómo dicen cuando no pela un chavo a la nada? Bueno, no lo voy a decir. Ese tipo de personas son las que están decidiendo nuestros derechos. Pero cuando usted cometa un delito y le toque ser juzgado por una de ellas, ¿sí?, y al lado está Adán Augusto con la barredora en Tabasco, el año pasado facturó 70 millones en asesoría, pues ¿qué no los corruptos éramos los jueces? ¿No? ¿Usted a quién piensa que van a juzgar con buenos ojos y a quién conforme dice la ley? Pues obviamente usted va a decir a los amigos justicia, a los enemigos justicia, y a los amigos, y sobre todo los que nos patrocinaron a nuestros jueces, pues no solo justicia, también gracia. Ese es el problema de este tipo de reformas, y parece que nosotros, los dejamos pasar como son cuestiones políticas. No, en realidad, un Estado autoritario así inicia transgrediendo, limitando, mermando los derechos humanos. Esta última reforma a la ley de amparo es un claro ejemplo, ¿sí? Incluso reformas como la prisión preventiva oficiosa. Termino. Veo aquí algunos abogados que estuvieron en algunas de mis audiencias. En este momento en el estado de Michoacán, al menos en el Foro Federal, no existe un solo juez que aplique una sentencia internacional a la que está condenado el Estado mexicano y que, lejos de cumplir, ¿sí?, ha transgredido una y otra y lo sigue haciendo, como es las resoluciones Sompaste Tecpile y García González contra el Estado mexicano por la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque son jueces del bienestar. Y ustedes se meten a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumplimiento de sentencias, ahí observarán que el Estado mexicano tiene años, 2 años, va para 2 años, no me acuerdo, el incumplimiento de sentencias. De esas sentencias internacionales. Perdón por extenderme. Adelante. ¿Quién gusta tomar la palabra? Adelante, una última participación de hasta 3 minutos, doctor. Muchas gracias. Miren, para efecto de evidenciar lo que hemos señalado mis compañeros de panel, el servidor, en relación a la subjetividad que ha quedado dentro de estas normas, hablemos específicamente del interés legítimo, ¿no? La ley, cito textual, ¿no? Dice, cuando el quejoso aduce contar con interés legítimo, estableciendo que debe acreditar que el acto reclamado, norma u omisión reclamado ocasiona una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciado del resto de las personas, de tal forma que su anulación produce un beneficio cierto, no hipotético, en caso de otorgarse el amparo. Vean la subjetividad en la que se encuentra. Primero que nada, la lesión individual o colectiva real. O sea, ¿en qué consiste
y no lo especifica la ley, que pueda considerarse una afectación real. Pero lo más grave, en mi opinión, se trata cuando se aduce que debe de producir un beneficio cierto para el gobernado. Incluso el tema de la apariencia del buen derecho, básicamente la nueva ley le arroja al gobernado la obligación, la fatiga demostrativa de acreditar en qué consiste precisamente ese aspecto. Porque la apariencia del buen derecho ahora forma parte de los argumentos que se deben de presentar o expresar en la demanda, en la solicitud de la suspensión, para efecto de la procedencia de la misma. En ese orden de ideas, imaginen, por ejemplo, hablábamos del Tren Maya, imaginen si una colectividad te dicen, oye, tú eres el dueño de, por ejemplo, las aguas, ¿no? De Yucatán, ¿no? Eres dueño de las tierras, no, pero evidentemente hay una afectación a esos grupos y que son cuestiones que nos atañen a cierto grupo de personas. No todos los actos a todas las personas van a afectar, cosa que estoy de acuerdo. ¿Cuál fue el desdén o cuál fue el objetivo de esta? Al gobierno anterior le dolió mucho el aspecto del aeropuerto, le dolió mucho el tema del Tren Maya, porque había grupos ecologistas que de manera reiterada presentaban demandas de amparo, se concedía la suspensión y no se podía conseguir las obras. Ahora, si ustedes me llegaran a decir, bueno, pero pues a mí nada me afecta, yo estoy a todo dar, cosa que es bueno. Pero objetivamente hablando, yo siempre sostengo que tarde o temprano esta reforma a todos nos va a terminar impactando de una manera u otra. El arbitrio del juzgador para determinar la afectación real y sobre todo no se especifica cómo se va a acreditar lo que viene siendo el beneficio cierto. O sea, ¿cómo voy a acreditar un beneficio cierto? ¿Qué argumento sería? Me parece que la idea que se está plasmando es dar la posibilidad a que el juzgador, a través de la nueva generación de jueces del bienestar, que llevan, pues, duele decirlo, una línea, pues difícilmente van a votar en contra van a conceder una suspensión que sea importante, que implique vaya en contra de los intereses del gobierno, ¿no? Y en ese sentido es donde el gobernado nos va a costar trabajo poder acreditarlo, porque vamos a estar plagados de subjetividades, de interpretaciones, y cuando eso suceda, no va a haber una defensa. Cuando no altere el orden público, el interés social, que sea una cuestión meramente acreditable, entonces entra el tema de que no va a haber la posibilidad de que haya una certeza jurídica al momento de hacer ese planteamiento. Anteriormente existían varios criterios jurisprudenciales en donde fue una labor de la anterior Suprema Corte de Justicia en donde desarrolló debidamente qué era la apariencia del buen derecho, que es la aproximación que se tenía en la certeza de que el acto podría ocasionar una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Hoy en día es, ¿sabes qué? Tú dime, pero si yo determino que afecta al orden público, el interés social, de antemano te digo que no. Entonces, creo que esa parte es bastante dolorosa. Yo creo que nosotros debemos de también especializar un poco en la praxis, nuestra actividad. El hecho de que la forma correcta para poder obtener un amparo, una suspensión, va a ser la medida que nosotros nos especialicemos. Yo les insisto mucho a mis alumnos que el abogado ya hoy en día debe de ser un especialista en una materia determinada, tal como lo es un médico. De alguna manera uno debe de tener el conocimiento total de una materia para poder entonces tener todos los argumentos. Porque aquella vieja guardia de que abogados de civiles, penales, laborales, agrarios, administrativos, y llevados todas las materias, la verdad es bastante complejo. Una crítica personal hacia la nueva Suprema Corte, hoy los ministros que conocen de todas las materias, los números hablan, los números son muy fríos.
vean cuántas sentencias emiten comparada con las 2 salas que existían. Pero las 2 salas de antes eran especializadas en determinadas materias y eso hacía que los ministros fueran peritos en la materia. Hoy, a manera de cierre, yo les diría a ustedes, les invito a ustedes ser profesionistas, ser especializados en una materia, máximo 2 materias, que tengan ese conocimiento, porque frente a esta situación, a esta aberración que hemos encontrado en esta nueva ley de amparo, valdrá mucho la pena que se tenga un dominio pleno de las materias que nosotros estamos presentando el amparo. Y concluyo, el juicio de amparo cada día es más técnico. De por sí siempre lo ha sido, sí es una gran herramienta para el gobernado, pero creo que hoy en día nos exige profesionalización y, en mi opinión, es la forma más asequible de poder salir adelante frente a esta situación que se nos está presentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta 3 minutos. A quienes me ha tocado darles clase en la maestría de amparo, a lo que hemos platicado es que el juicio de amparo, a pesar de que debe ser un recurso eficaz y sencillo, no es nada sencillo, muy complejo. Pero con esta reforma se volvió más. Y de eficaz, ya habíamos tocado el tema de que había muchas sentencias que no se podían ejecutar. ¿Para qué queremos un juicio? ¿Para qué queremos tener una sentencia que la justicia de la Unión me ampara y me protege si en la práctica no puedo conseguir que esa sentencia se ejecute? Y ahora esta reforma le da las pautas para que la autoridad busque evadir el cumplimiento de una sentencia de amparo. Entonces, definitivamente estamos en un aspecto de regresividad, pero como abogados, ¿qué vamos a hacer? ¿Está lamentándonos como lo estamos haciendo ahorita, destacando las fallas que hay en esta reforma? No, tenemos que luchar por echar abajo esto. ¿Desde qué? De nuestra trinchera. ¿Y de qué forma? Muchas veces he sostenido que nuestra Constitución, a diferencia cuando decían que la tierra descansaba bajo 4 elefantes, la Constitución sí descansa bajo 4 elefantes: justicia, libertad, equidad y pluralismo ideológico. Pero también tenemos el principio de progresividad. Entonces, a través de estos valores y de este principio, tenemos que luchar por pegarle a todas estas normas de la ley de amparo que fueran reformadas y que atentan contra ese principio de regresividad. Pueden decir que estamos codificando en el desierto y ahora con las cosas no nos van a hacer caso. Pero tenemos que empezar a pegarle, a hacer eso, a hacer nuestra labor. Porque esta reforma de la ley de amparo no nomás le pega a los grandes empresarios o a las personas que se encuentran detenidas o que están en peligro de perder su libertad, sino también a nosotros como litigantes. Y a lo mejor algún día vamos a ser justiciables y también nos va a pegar. Entonces tenemos que hacer, no nomás lamentarnos de esta reforma y estar aquí destacando los vicios, errores que hay, sino con las herramientas que tenemos y a través del litigio estratégico que en mis pláticas de clase les he dicho que hay que intentarlo para cambiar las reglas del juego. Les he dicho que en el fútbol, lo que dice el subpilotito que anda en el medio, que ahora se dice otros colores, tenemos que obedecerle todo y si no nos saca la chingada del juego. Pero en el derecho, en el litigio, nosotros podemos hacer que los jueces cambien las reglas que nos están imponiendo y que jueguen con las que nosotros les proponemos. Y al rato podemos hacer que esas reglas no más nacionales, sino internacionales. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, no quedarnos callados aquí. Que esta plática sirva como un incentivo para ver qué podemos hacer para cambiar esto. A poner al cierre, maestro, hasta 3 minutos. Bueno, aquí ya traigo mi... Es interesante esta reforma, insisto, por todo lo que entraña, todo el poder del poder que entraña esta reforma. Todos sabemos que es una monserga, ¿sí? Un suplicio para los gobernados, hacer que se cumpla una sentencia de amparo. Hay incluso materias que fueron eternas, como para cumplir sentencias, como lo eran o como lo fueron
las agrarias y las laborales. Pero fíjense qué paradójica es esta reforma, qué preocupante, qué triste es esta reforma, porque ¿quién es quien no cumple una sentencia de amparo? Pues el Estado, ¿no? El Estado es el que no cumple una sentencia de amparo. ¿Y quién está promoviendo este tipo de reformas? Precisamente para tratar de agilizar, entre comillas, pero en el fondo, ¿sí?, seguir bloqueando el cumplimiento de las sentencias. El propio Estado. Más aún, ¿quién obliga al Estado a cumplir las sentencias? Pues los jueces. ¿Y a quién destruyó el Estado en la última reforma? Pues a los jueces. O sea, a lo mejor ustedes pueden dormir tranquilos, ¿sí?, o podrían dormir tranquilos si fueran ciudadanos comunes y corrientes. Pero en realidad son abogados que, más allá de estar preocupados por actualizarse constantemente del celular, incluso en este tipo de conferencias, ¿sí?, deberían en realidad reflexionar y transmitir lo que hay en el fondo de este tipo de reformas. No es peccata minuta en realidad. Es el Estado, es el poder del Estado utilizado bajo una figura democrática como es la creación de leyes, ¿sí?, pero que en realidad en el fondo tiene disfrazado una transgresión a la progresividad, ¿sí?, y una lamentable restricción de derechos humanos para nosotros, que ahorita, a lo mejor no todos litigan, pero el día de mañana van a decir, bueno, pero pues entonces estamos peleando contra el Estado, pero el Estado se ha hecho en este momento casi omnipoderoso. ¿Sí? Decía el señor abogado, la Constitución descansa sobre 4 elefantes, pero además la Constitución de México tenía fórmulas pétreas. ¿Sí? Ustedes están avesados en el internet y ya lo saben, la fórmula pétrea. Esas eran inmodificables. ¿Qué hizo el Estado? No me importa. ¿Sí? Quiero el poder de decidir todo. ¿Quién juzga? ¿Cómo juzgan? Termino. Hay una reforma constitucional que es la reforma, ya olvidemos de la del Poder Judicial, que fue lamentable. La reforma al segundo párrafo del 19 constitucional. Dice, estas disposiciones no se pueden interpretar. Eso y una ley mordaza es exactamente lo mismo. Ese tipo de disposiciones, ¿sí?, eran de la Francia decimonónica. Eran el autoritarismo puro. Cuando se decía, los jueces solo son la boca de la... Y para que reflexionen y lo chequen en internet cuando tengan oportunidad y no estén en conferencias. ¿Cuáles son los estados en el mundo que más ataques dirigen en contra de su poder judicial? Los estados autoritarios, los estados que aspiran a dictaduras, ¿sí? Ni siquiera dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba, no. Dictaduras disfrazadas de una falsa democracia. Es realmente preocupante y para reflexión. Muchas gracias. En efecto, Montesquieu, al inspirarse para la división de poder, para su teoría de la división de poderes, que
que venga a remembranza, mi tesis de licenciado en Derecho fue la división de poderes en el constitucionalismo mexicano. Y Montesquieu decía, qué sublime es el poder. Lástima que al retentarlo incite al abuso del mismo, que haya que poner frenos y contrafrenos. O sea que ya se acabaron los frenos, ya de balatas. Supieron comprar la conciencia de nuestro pueblo a través de esas dávidas del bienestar y consiguieron una mayoría muy grande para llegar al poder. Después, todos sabemos que en el caso para lograr la mayoría absoluta la mayoría del Congreso para poder cambiar la Constitución, pues al último que convencieron, ¿qué sabe qué les sabrán de ropa sucia? Que fue los Diones de Veracruz para alcanzar la mayoría y lo convencieron. Pero hubo hasta unos traidores michoacanos que por ahí, una traidora michoacana que por ahí vendió su alma a la Morena. Y después, para que la cuña o tete tiene que ser del mismo palo. Y por ahí hubo otro ministro que con él la historia puede verse otra. Pero no te metas con el pueblo porque tarde que temprano despierta. Y yo considero que ya el hecho de que quieran hacer su conmemoración de 7 años de Morena, es porque les dolió esta marcha y esto que está pasando a nivel nacional. Como que el pueblo ya está despertando, como que ya está cansando y que sabe qué pase con un México bronco. Bueno. Nada más un par de puntos. Estoy de acuerdo con todo lo que dice el maestro. Solo en un aspecto no. En el aspecto de que esta mayoría, todo esto que decidieron, toda esta elección, los votos, la mayoría, como se hicieron de ella, es decir, estos millones de votos, ¿sí?, no los legitimaban para reformar la Constitución en los términos en los que la hicieron. Esos fueron los primeros visos de arbitrariedad. Insisto, las fórmulas pétreas sobre las que descansa una Constitución son aquellas que no pueden modificarse, que si se determinaría cambiar, entonces mejoras una nueva Constitución. ¿Sí? Sin embargo, la historia en el Estado mexicano demostró que se fueron cambiando a contentillo del grupo político en el poder. Pero en este último sexenio y en el actual, fue en realidad un abuso de poder puro, institucional, mal interpretado, porque esa mayoría, esa cantidad de votos, no los legitimaba para hacer lo que hicieron. ¿Sí? Constitucionalmente, todo mundo con conocimiento mínimo en esa materia del derecho, criticamos y dijimos, esto es un abuso de poder. ¿Sí? Es cierto, este tipo de espacios deberían ayudarnos a hacer eso. Lo digo con todo respeto, y además si no lo hago, pues dejaré de ser yo. Tanto en las salas como en las audiencias. Los jóvenes de ahora están más preocupados por 1000 cosas que por lo que pasa en su entorno social. No nos importa en realidad. Ni siquiera somos capaces de leer más allá de lo que dice el TikTok, de lo que dice el Facebook. Ayúdenme, por favor. ¿Qué más? Snapchat, Instagram. Platicaba con una persona importante en mi vida hace un par de días, unos 3, 4 días.
la sociedad sudamericana al menos lee al año 5 o 6 libros. Nosotros no leemos ni los de derecho. Los invito en realidad, no por una cuestión política, por una cuestión social, críticos, debemos ser críticos sociales, quien esté en el poder. Pero nosotros, los abogados, no somos ciudadanos de aquí. Tenemos una gran responsabilidad social. Pero no solo no hacemos nada, sino que hemos permitido con nuestro actuar muchas veces ignorante, hemos permitido que se nos ningunee socialmente como que, pinterillo, ni sabe nada. Hijo, tú eres abogado, sácame esos tamales del bote, ¿no? Y bien contentos todos nosotros. El abogado históricamente tiene el peso social de que debemos saber de todo. Ahorita no sabemos ni derecho. Para muestra de la burla que ha sido el último gobierno en el Estado mexicano y el actual, ¿sí? Se designó como ministra de la Corte, ¿sí? Y lo digo con todo respeto para Burro, y lo digo de corazón, ¿sí? De verdad lo digo de corazón. A la mal llamada o bien llamada ministra Burra. Esa designación en realidad tenía un trasfondo político. Terminar de burlarse y de meritar lo que implicaba ser un juzgador en cualquier nivel, desde el juez de paz, si ustedes quieren, y hasta los ministros de la Corte. Estamos de acuerdo que hubo designaciones lamentables. Medina Mora, ¿ok? Pero ese por corrupto, que tampoco es un gran mérito. Pero esta última designación, antes de esta barbarie como ministro presidente actual, esa designación fue una burla para la sociedad, para todos los abogados. Y nosotros, bien contentos. Hay que reflexionar, chavos. Porque al final del día, muchos de los abogados que veo, ¿sí? Ya tenemos forjada nuestra vida jurídica. Ustedes, si no estudian y no se preparan, porque yo lo vi aquí, infinidad de abogados de audiencia. Le decía a un colega ahora litigante de Toluca, y derecho penal es lo que menos sé. ¿Sí? Si ustedes no se preparan, van a ser uno de tantos desempleados y o abogados mediocres. Lo dije en salas de la UBAC, los dije en salas del TEC de Monterrey, donde usted no sé si ya regresó, ya suelto, ¿sí? La de Derecho, no, TEC Milenio, ahora no sé. Estas llamadas de atención son válidas. Y tienen la finalidad de que reflexionen sobre lo poco o nada que saben de derecho. ¿Sí? De hecho, por eso me criticaron aquí algún grupo de la UBA. ¿Sí? Lo poco o nada que saben de derecho. Pero aquí se vale. Pero va a ser bien lamentable que lo saquen de audiencias como yo saqué a infinidad de abogados ignorantes y mediocres. Porque allá hay abogados que hasta su vida eligraba cuando el juez lo saca de audiencia. Porque allá defienden a don Peligrosón. ¿Sí? Allá defienden la libertad de una persona. Allá defienden el patrimonio de una persona.
Aquí como quiera estamos platicando. Por favor, joven, pónganse a leer. La diferencia entre un buen abogado y un abogado mediocre es leer, pero además saber. Así que los invito a leer. Si no, pues vamos a ser todos como Varguitas. ¿Sí? De la ley de Herodes. Que seguramente ni la han leído, ni la han visto. ¿Sí? Cada que tengan un asunto, agarran una pluma y hacen una reforma a su constitución. Vean esa película. Guardadas las proporciones, nuestros legisladores, por favor, concientícense, preocúpense por ustedes, porque allá afuera, en este momento, los mejores abogados son los que sí saben. Y otra cosa, haremos muchos jueces en retiro que ya están en su tinato. Y eso a todos ustedes les va a restar muchos clientes potenciales. Porque en verdad, los que salimos del Poder Judicial, y hablo también, y sobre todo de la federación, que es de donde yo salgo, pues no llegamos ahí por chulos y bonitos, sino porque realmente sabíamos lo que hacíamos. Muchas gracias. Si realmente la Corte Interamericana cumple su función y aparte de manera ágil, a lo mejor unos 10 años, ¿sí? Hay una condena en contra del Estado mexicano. Esperemos que en las próximas elecciones, si se pretende hacer institucionalmente, pues se vaya esto reflejando en un descontento social, ¿sí? Que provoque una reflexión en nuestros legisladores. Ya no sé, faltó el sticker de... Es una locura, no lo van a hacer, porque el poder es dinero, ¿sí? El poder es corrupción, el poder es arbitrariedad. Y sobre todo, el poder en México siempre ha sido sinónimo de impunidad. ¿Sí? Esta reforma tiene los orígenes más lamentables. Senadores comprados. Pero desde antes se introdujo el plan C. Se dijo que toda la sociedad, al votar por ellos, lo quería. Por eso no comparto que sea legitimado. En realidad no es cierto. Eso se le ocurrió al expresidente en alguna mañanera y dijo, vamos por el plan C, sí. Pero la gente en realidad le dice, oye, ¿qué es el plan C? Ni PI, ¿no? Dijeran ustedes los chavos, ni PI, ¿no? Bueno, pero si voy a votar por la pensión y como votar por mi pensión implica votar por ellos, pues entonces va una cascada impresionante. Y entonces dijo, ven, la gente quiso el plan C. Es una manera tan burda de engañar. Un descontento social reflejado en las urnas, una reflexión del próximo presidente o presidenta de la República y voluntad política para revertir esta farsa. Pero déjenme decirles lo peor. Ellos mismos, los propios legisladores, estaban conscientes de la burla que era esa reforma. Rápidamente, la presidenta, en agosto, ya siendo electa, mandó la orden o el mensaje a diputados y senadores. Esta reforma se va a discutir objetivamente a partir de octubre. Le llamaron por teléfono, la sentaron en la casa del presidente, en ese tiempo Andrés Manuel, le apretaron las tuercas o le dieron la cartilla y salió diciendo la reforma constitucional. Monreal en su círculo más cercano lo dijo también. Su senador de aquí por Morena también lo dijo.
Y vaya que yo lo sé. ¿Sí? Esto es una locura. Pero estamos en el límite de enajenación pensionística actual. Sí. Complementando la pregunta, en lo personal considero que la única forma de revertir esta reforma que acabó con el Poder Judicial federal y estatal es que la Corte Interamericana condene al Estado mexicano y después que exista voluntad política de algún gobierno en el futuro que acate aquella sentencia. Porque lograr que otro gobierno o que exista otra legislatura en el que se logre esta mayoría absoluta que se tuvo en esta ocasión, lo veo muy difícil. Esto se logró mañosamente a través de lo que sabemos. Tanto internamente en el Poder Judicial, en el Congreso de la Unión, como después en aquella triste sesión de ministros en el que hubo uno que flaqueó. ¿Quién sabe por qué sería?